Hola, en este vídeo me gustaría reflexionar acerca de la creatividad, pero eso sí, desde un enfoque personal, o sea, poniendo en el centro del concepto de la creatividad a la persona. Y bueno, lo primero que me gustaría decir es que hay muchas definiciones de creatividad. Uh, Se oye mucho definir la creatividad como simplemente la generación de algo nuevo. Así también se escucha que la creatividad es la innovación, introducir una novedad, ¿no? En un estado de cosas previo. Pero yo creo que hay una aproximación más honda y en clave de la persona a la creatividad. Esta que voy a comentar procede de don Alfonso López Quintás, un filósofo también en clave de la persona, que dice que la creatividad podría también definirse como la asunción activa por parte de la persona de las posibilidades que abre nuestro ambiente, la realidad. He aquí una definición de la creatividad donde en el centro de la misma se sitúa la persona. Pues bien, es de sobra conocido que la creatividad suele entenderse como una categoría con una fuerte connotación estética, incluso artística. No es la única. Entre las categorías estéticas y artísticas sabemos que se encuentra, por supuesto, la belleza. Sabemos que Kant también habla de lo sublime. Sabemos que Trías habla incluso de lo siniestro. Pero ya Tatarkiewicz, en su obra sobre las categorías estéticas y las ideas estéticas, recoge la de la creatividad. Y esta la ha desarrollado, como he dicho después, López Quintas. Pues bien, lo importante de la creatividad respecto a la persona es que la creatividad es una cualidad universal que poseen en el fondo todas las personas. O sea, todas las personas podemos y debemos ser creativas. Por otro lado, es una propiedad ubicua, en el sentido de que, de alguna forma, sirve para todo. Sirve, lógicamente, para componer un poema, para pintar, para hacer una fotografía o un vídeo, pero también sirve para el trabajo, la labor cotidiana, para las relaciones con las personas, en el fondo para todo. Por eso decimos que es ubicua y también en ese sentido podemos decir que es una realidad transversal, ¿no? Que atraviesa los diferentes aspectos, digamos, de lo real. Un concepto muy interesante es el de la relación entre la creatividad y el juego, porque en la creatividad, ciertamente, de alguna forma se reclama una actitud lúdica ante lo que se vive, en lo real. Esta actitud lúdica tiene que ver con un cierto desinterés en el sentido kantiano y además profundizando en ello. Es decir, no se trata en la creatividad, con este alcance lúdico, en explotar las posibilidades utilitarias de algo, es decir, en ver lo real como un puro medio para mis intereses, sino que cuando soy creativo, en el fondo, lo que estoy haciendo si me relaciono de una forma lúdica con lo real, de alguna manera es dejando que esa realidad desarrolle su propio dinamismo, su propio vigor y asumiéndolo, como decíamos antes, en cuanto a posibilidades. Pero no instrumentalizo la realidad, digamos, no exploto la realidad como tal, ¿no? Bien, la creatividad se suele, bueno, se ha asignado muchísimo relacionado con los genios, ¿no? A la genialidad, pero no es lo mismo. Por supuesto que los grandes genios de la humanidad, inventores, ingenieros, artistas, etcétera, etcétera, alcanzan un grado, digamos, superior, ¿no? De creatividad. Pero como decíamos, la creatividad es un aspecto más de cualquier persona que tenemos que desarrollar, por supuesto. Esto lo digo porque hay veces que se confunde la creatividad con lo estrafalario y para nada, no es lo mismo algo estrafalario o excéntrico, ¿no? Estrambótico incluso, con la creatividad. Esto quiere decir que en el fondo la creatividad, como en cambio algunas veces se ha identificado con la locura o la demencia, no, la creatividad debería ser, digamos, un componente natural, normal en cierto sentido, o habitual
en nuestra existencia, y de hecho lo es, porque se manifiesta de mil formas y no solo siempre en un grado excelente o extraordinario. La creatividad tiene que ver con la libertad, sin duda, pero también con el orden o la norma. En esto López Quintás también ha profundizado con mucho detenimiento. Las personas más creativas, contrariamente a lo que también se piensa, hay que ver qué cantidad de tópicos, digamos, y falacias existen acerca de la creatividad, decíamos, frente a lo que se ha pensado a veces, no contradice la norma o el orden. Muchos intérpretes musicales saben lo importante que es ceñirse de alguna forma a la partitura o de alguna forma seguir una norma y una tradición con la idea de dar fruto. Es decir, muchas veces uno asume, digamos, ¿no?, un cauce, y esa asunción de ese cauce, si se hace de forma creativa, lúdica, como hemos visto antes, pues inmediatamente eso se llena de posibilidades, se llena también de novedad, se llena de alguna forma de creatividad. Pero ¿cuál es en el fondo la fuente, digamos, humana de la creatividad? Bueno, si nos movemos en el plano puramente humano, yo diría que la creatividad tiene en el fondo su asiento en nuestra propia originalidad personal. Es decir, y por eso tiene tanto que ver con la persona. O sea, la original en el fondo es un fruto de nuestra originalidad personal. Es decir, en la medida en que somos seres únicos y repetibles, como diría Emmanuel Levinas, incomparables los unos con los otros, todos nosotros en el fondo somos un testimonio prácticamente infinito de creatividad. Y debido a eso, a nuestro propio carácter único, irrepetible y original, debido a eso, nosotros desarrollamos nuestra vida también de forma original y de forma creativa. O sea, poniendo, digamos, en acto nuestra creatividad y proyectando esa originalidad nuestra a cuanto tiene que ver con nosotros. Bien, la creatividad humana, como decíamos, no es la creatividad divina, digamos, ¿no? Entonces, la creatividad humana es una creatividad limitada en cierto sentido, ¿no? Aunque las posibilidades que nos abre son siempre inmensas e ingentes, ¿no?, inabarcables. Pero evidentemente los seres humanos no podemos llevar la creatividad al extremo, por ejemplo, de crear algo desde la nada, por ejemplo, ¿no? Ex nihilo, que decían los clásicos. No es esta la creatividad que nos está destinada. Ahora, eso sí, todo lo que nosotros creamos, todas las realidades que impregnamos con nuestra creatividad, de alguna forma llevan impresas el sello de lo personal. Y como hemos dicho, la persona es única e irrepetible. En ese sentido, es una imagen, de alguna forma, y una semejanza de lo ilimitado, ¿no?, del infinito. Bien, en la creatividad se desarrolla a través de una serie de procesos y de actos. No solamente es creativo, digamos, el resultado final, digamos, la obra hecha, final, ¿no?, sino que el proceso de realización, de elaboración, de creación, en sí mismo ya contiene, por supuesto, el valor de lo creativo. En ese sentido, podemos recordar los testimonios de los seres más creativos, digamos, que han poblado la Tierra, o de algunos de ellos, pero es muy habitual que los artistas, por ejemplo, me refiero a estos especialmente, enuncien que de alguna manera, cuando son creativos, en realidad lo que hacen es encontrar, hallar, dar con un hallazgo, ¿no? Esto tiene que ver también con que hay una cierta actitud creativa de el recibir, del acoger ideas, conceptos, formas, novedad. Entonces, esa actitud abierta, digamos, hacia lo otro, también es fundamental en la creatividad. Y como digo, es una actitud que implica no solo una actividad, sino una pasividad previa. Por ejemplo, la del saber escuchar. Hay que saber escuchar y hay que saber escucharse y hay que saber contemplar la realidad, contemplar, por ejemplo, la belleza de la naturaleza. De aquí también brotará la inspiración, completar el rostro único e irrepetible de cada ser humano. Y aquí fuentes inagotables también de nuestra creatividad. Bueno, la creatividad evidentemente puede referirse a los propios temas o fondos o aspectos de los procesos de elaboración o de realización humanos, pero también a la manera, al tratamiento, a la forma en que tratamos las cosas. O sea, hay una creatividad, digamos, en el fondo y hay una creatividad también en la forma.
En la Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, tenemos un lema que dice non novum sed nove, es decir, no lo nuevo en cuanto tal, sino nove, de la forma nueva, de una manera nueva. Y eso también, pues obviamente tiene una importancia, al menos desde nuestro punto de vista. Otro tema importante también es ver la creatividad como una dimensión integral de nuestra inteligencia. La creatividad no es simplemente, digamos, como un exudado o un producto que se añade, digamos, ¿no?, a lo que sería la facultad racional del ser humano, sino que ampliando un poco la visión de la teoría de las inteligencias múltiples, lo inteligente no es solamente de una forma, yo que sé, el cálculo, ¿no?, matemático, ¿no?, o la capacidad que llaman de la inteligencia espacial, ¿no?, de orientación en el espacio, o por ejemplo la inteligencia verbal, la proyectada en el lenguaje de las palabras, sino que también la propia creatividad es una forma y es una manifestación, un aspecto más de nuestra inteligencia, y así tenemos que verlo. Por otra parte, es importante, por ejemplo, Sternberg, un psicólogo norteamericano, descubrió e investigó cómo la inteligencia en clave creativa supone una dimensión fundamental del desarrollo de nuestro razonamiento, y concretamente expuso cómo a través de la creatividad nosotros establecemos relaciones o conexiones entre ideas, conceptos, nociones, elementos, y que eso tiene una potencia, digamos, desde el punto de vista de la solución de los problemas, desde el punto de vista de lo intelectual, pues enorme. Es una dimensión más de nuestra inteligencia. Es sin duda, la creatividad también podría verse como la capacidad de engendrar una mirada nueva. Este es un tema muy bonito también, ¿no? Las personas, digamos, contemplamos, ¿no?, también lo real. Esto nos inspira. Y esa inspiración de la contemplación nos mueve luego a tener un tipo de relación y un tipo de actuación en relación con esa realidad. Pues bien, esa mirada nueva es fundamental como un paso previo, ¿no?, de la creatividad. Y esa mirada nueva siempre está cargada, en el caso de la creatividad, de un factor elemental, que es la admiración, el asombro. Con razón decían tanto Platón como Aristóteles que la admiración es el comienzo de la reflexión filosófica, la admiración hacia lo real, la admiración hacia el ser humano con sus sombras y con sus luces, por ejemplo. Y bueno, en este sentido es fundamental también el papel del corazón. Es decir, hay que tener una visión de lo creativo en la cual, digamos, veamos a este factor, esta dimensión de nuestra existencia de la persona como una realidad convergente con otros factores, como hemos dicho, la inteligencia, la razón, pero también, por ejemplo, el corazón como fondo unitario donde convergen todas estas dimensiones o aspectos de nuestro único ser, de nuestra personalidad, ¿no? En ese sentido es muy importante también rescatar para la creatividad el elemento de la sensibilidad, en un sentido amplio, como diría Levinas, hacia el otro, por ejemplo, y los otros. Pero también el elemento, por ejemplo, del sentimiento, del afecto, de la emoción. La creatividad también se alimenta de esas dimensiones, incluso de la pasión, ¿no? Esto hace que de alguna forma la creatividad como mirada nos ayude a la transfiguración de lo real a través de esa contemplación. Un elemento fundamental, sin duda, de la creatividad se halla en el tema del poder inmenso de la creatividad a través del lenguaje humano y de la palabra. Aquí hay un aspecto, desde luego, en el cual la creatividad humana alcanza una dimensión fundamental. En ese sentido, se ha vinculado lo creativo a la poiesis, el término griego para la creación, para la realización de algo, ¿no? Hoy en día genera, digamos, el entorno del lenguaje lo poético, ¿no? La poiesis. En ese sentido, ¿qué más creativo puede haber que el lenguaje y la palabra humana? Pensemos simplemente, con esto ya termino, en los profundos y hermosos versos de Santa Teresa de Jesús, la mística española, cuando decía: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Qué más profundo que ese último verso que luego ella repite, digamos, en su poema, ¿no?, en varias estrofas. Que muero porque no muero.
algo paradójico y sin embargo algo profundamente verdadero y sobre todo una muestra personal y un testimonio impresionante de creatividad. Muchas gracias.